Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Muy buenas noches, estamos a 2 de diciembre, acabamos de comenzar el tiempo de Adviento y ya nuestras calles se van llenando de luces. Bueno, en algunos sitios ya hace 15 días que se hizo el encendido oficial de las luces, aquí muy cerquita en Vigo, pero eso significa que ya poquito a poco nos vamos a ir acercando, vamos a ir llegando al gran misterio de nuestra salvación, o al inicio del gran misterio de nuestra salvación, que es el nacimiento del Hijo de Dios. A medida que nuestras calles se llenan de luces, que en nuestras casas vamos poniendo el Belén, que vamos también recorriendo este camino, encendiendo las velas de la corona de Adviento, pues también es un buen momento para recordarnos que el Adviento es un tiempo de esperanza, pero que la esperanza no es simplemente un optimismo vacío, no es todo va a salir bien, sino que la esperanza es también aprender a descubrir la presencia misteriosa, buscar la presencia misteriosa de Dios en el mundo, esa presencia que no es a lo mejor exuberante, esa presencia que no es pues cegadora como las luces de Vigo, sino que es sobre todo la presencia discreta, callada, muchas veces escondida, de un Dios que se hace niño y que nace en un pesebre en el medio de un pueblo que está fuera un poco del recorrido oficial. Vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de tener esta mirada, que lo busque y tener la suerte de encontrarnos con Él. Gracias porque Él quiere salir a nuestro encuentro. Yo soy Ricardo Sanjurjo, soy el delegado para las universidades y la cultura aquí en la diócesis de Santiago de Compostela, y aquí comienza, una vez más, Ágora Universitaria. Javier García, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María en este mes de diciembre. Bueno, por si hay alguien que no te conoce, que yo creo que quedan muy pocos cristianos en España que no te conozcan. Javier García, eres delegado para el Primer Anuncio aquí en Santiago de Compostela y también para la juventud y la infancia. Efectivamente, para ambas cosas. Bueno, y como siempre en esta primera sección, Nunca Solos, de lo que hablamos es de que no hay que estar nunca solos. Es decir, vamos a hablar del acompañamiento espiritual. ¿Qué tema nos traes hoy? Pues mira, después de cerrar el gran melón que abrimos... El de las heridas. Ya hace, pues en el curso pasado, ¿sí? Que fue el tema de... Y que lo arrastramos hasta octubre, sí, la primera... Que duró por lo menos 6 programas. Sí, yo creo que sí. Las heridas físicas, espirituales, afectivas, sexuales, efectivamente, de nuestros jóvenes. Hoy quería tratar un tema que, bueno, está aún muy de boga, sigue de boca en boca, sí, que es el tema de la sed de Dios. Y más en este último mes, ¿no? Que la gente está como que se ha puesto de moda el estar sediento. Y al hablar de esto, sobre todo. Claro. Entonces, es un tema que me resulta tremendamente interesante porque ahora mucha gente llega a la fe a través de esta guía que es la sed de Dios. La sed de Dios yo creo que es una guía, es una especie de radiobaliza, dicen en algún momento, ¿no? Algún autor que nos va conduciendo en medio de la oscuridad, nos va conduciendo hacia Dios, esa sed. Este anhelo de trascendencia. Efectivamente, es un anhelo. Fíjate, y además es un anhelo que está como inscrito en nuestro interior. San Agustín tenía aquella frase tan repetida por tan brillante que era, ¿no? Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará mientras no descanse en ti. Y el principio y fundamento, que yo lo cito, hay gente que debe creer que soy jesuita porque siempre que puedo hablo del principio y fundamento. Hemos sido creados para una relación con Dios, para servir, claro, alabar, hacer reverencia, para una relación con Dios. Entonces, esta sed de Dios al final responde yo diría, no sé si a lo más primario del corazón humano. O sea, que es alcanzar a Dios, que es llegar a Él, es conocerle, es amarle. Y por eso yo creo que es algo que ahora tenemos que poner, o por lo menos situar, ¿no?, ante los ojos de la gente, porque a veces parece que esto de volver a la fe es como una moda. Sin embargo, los que vuelven a la fe todos hablan de un vacío grande que sienten. O sea, que está todo... Hoy precisamente vamos a hablar con Mercedes del disco de Rosalía, que menciona esto en una entrevista previa. Y está como muy ligado, ¿no? Hablan de esta descripción del vacío interior que ellos sienten, pues distintos famosos, no solo ella, sino otros, ¿no? Que al final que no se sienten saciados con nada. Que cuando el corazón del hombre está llamado a ser saciado
con Dios, con la presencia de Dios, con esa amistad con Él, una amistad que nos sana, que nos sacia, que nos completa, pues claro que no encuentran eso, acomodo en ningún otro sitio. Es lo que dice Jesús a la samaritana, ¿no? El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, ¿no? Pero aquí viene la gran pregunta al mismo tiempo, que yo creo que es lo que está en el fondo de todo el debate. Hay mucha gente que ha escrito, periodistas, periódicos, o sea, he leído un poco de todo lo que ha ido saliendo por ahí con este tema de la vuelta a la fe, hasta algún programa que han hecho en alguna televisión pública y tal. Y en el fondo de todo, yo creo que late una gran pregunta. Bueno, laten dos grandes preguntas. Una que es un punto de partida, que es la gente que está buscando. ¿Busca en el fondo un bienestar emocional? Porque hablan muchas veces de eso, de un bienestar emocional. ¿Qué es lo que están buscando los jóvenes o todos aquellos que buscan? Simplemente estar bien, porque claro, vivimos en una sociedad muy alocada, con gente muy, muy herida. Y la fe que nos viene a dar simplemente un bienestar. ¿Un refugio? Un refugio es como una especie de, bueno... De fugamundi. Eso, como un motivo, un lugar, tal, te vistes de monja, no sé, un poco como todo lo que se está proponiendo. Y yo creo que esta es la gran pregunta, o sea, porque al final nuestra fe, ¿qué responde? ¿Simplemente un bienestar emocional o es algo más que un bienestar? Claro. Esto me llevó también que una persona que, bueno, participó durante años en la Delegación de Juventud en muchas actividades, pues después de años ha vuelto, se puso en contacto con nosotros y tal, un poco preguntando qué actividades hay ahora, en qué puedo participar, que ya no es tan joven, claro, como cuando tenía esa edad. Y hablando con esa persona, un poco lo que me confesó es que, bueno, que había vuelto porque su psicólogo se lo había recomendado. Claro. O sea, fíjate, el psicólogo le dijo, aquello que te hizo sentir bien tiempo atrás, recupéralo. Claro. Y esta persona dijo, me hizo sentir bien el participar en cosas de iglesia o estar cerca de Dios. Pues entonces vuelve a ello. Claro. Y por eso volvía a todo. A ver, ¿qué tenéis los lunes? ¿Qué hay los martes? ¿Qué tenéis los miércoles? ¿Los jueves qué hay? Los viernes. A ver, hay algo. Estos retiros de estas cosas. ¿Esto qué es? ¿No? O sea, como de repente un interés extremadamente creciente por todo. Sí. Porque al final lo que buscaba era un bienestar. Claro. Con esa persona te tienes que sentar. Y decirle que eso es una buena guía. Pero que no se puede parar ahí. Exactamente. O sea, esto no es un surtidor de experiencias de bienestar emocional, sino que es algo mucho más profundo, es una vida entera. O sea, si esto te conduce al encuentro con Dios, genial, transforma tu vida, cambia tu perspectiva, dejas de pensar en ti mismo, te abres a los demás, a la experiencia de Dios, una vida en gracia, bienvenido seas. Si vienes aquí a consumir experiencias para estar bien y luego el resto de tu vida que sea, con perdón, una mierda, bueno, un desastre, ¿no? Y esto es como un refugio, pues mira, esto no va de eso. Eso es. Esto no es un refugio. Por eso yo me preguntaba, ¿no? Si era solo un bienestar emocional o si había algo más. Y pensé 5 posibles puntos que nos hablan de que esto es algo mucho más profundo, ¿no? Que ese bienestar emocional. Lo primero es lo que decía, que es algo que está inscrito, esta sed de Dios, en el corazón del hombre. Y algo que esté inscrito significa que nosotros cuando realizamos ese anuncio de Jesucristo, la gente se convierte no por nuestra acción, sino por Jesús. Y por la acción del Espíritu Santo que toca algo que está ya en el interior de ellos. Eso que decimos que en los vídeos que hicimos hablando del primer anuncio, el primer anuncio es el que me tocó a mí. El primer anuncio es performativo. Eso es. O sea, lo que tú le estás anunciando, que Jesús ha muerto, que te ama, se está realizando en ese momento. Entonces, eso tiene una resonancia en el corazón del hombre. Porque es un corazón en el cual está inscrito ese deseo de Dios, esa sed de Dios. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esto está inscrito en el corazón del hombre. Que ahora esté de moda o no esté de moda, bien. Pero sigue siendo nos da verdad. igual. O sea, va a seguir siendo verdad, esté de moda o no esté de moda. Sí. La moda no va a calificar si esto es verdad o no. El hombre es capaz de Dios. Eso es, que es la gran definición que da Santo Tomás, ¿no? Sí. Capax Dei. Hombre capaz de Dios. Bueno, pues todos sabemos que es verdad. Aunque parezca que en una sociedad secularizada es incapax Dei, que es incapaz de él. Claro. Pero vemos que en cuanto rascas un poco, responde a esa sed natural del hombre. Claro. En segundo lugar, otra nota que veo como muy predominante es
que la búsqueda de espiritualidad, porque a veces se manifiesta así, como una búsqueda de algo espiritual, porque yo creo que estamos tan hartos de lo material, Claro. y cuando digo material digo también lo digital, Sí. O sea, sí. de algo que no tiene trascendencia. O sea, y esta búsqueda de espiritualidad se manifiesta de muy distintas maneras. Y una de las manifestaciones es de forma institucional. O sea, no aparece vinculado a una institución. Sí, ¿no? de forma incluso religiosa. Es una búsqueda espiritual, pero que no está vinculada a una práctica religiosa. Eso es. Pero sí que vemos que hay una búsqueda de espiritualidad. O sea, vemos que la materia, el materialismo, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Tan atroz, no llega a saciar ese anhelo, no llega a ahogar el alma del hombre, porque tiene un deseo de algo espiritual, algo que lo trascienda. Y vemos que lo que comienzan a aparecer son buscadores. Hace unos años sacó un documento súper interesante la Conferencia Episcopal Italiana hablando de los buscadores, aquellos que buscan a Dios, porque de repente nos estamos dando cuenta que aparece gente que le busca. Y está abierta a la experiencia espiritual, que en el fondo es una experiencia espiritual, que no quiere decir que sea algo católico o algo cristiano, sino algo espiritual. De hecho, todo el auge del New Age, de las espiritualidades orientales. Yo el otro día te compartía que tengo un amiguete que es monje budista, que nos conocimos de cosas frikis, ¿no? O sea, que... De cosas frikis porque nuestro presentador, director del programa, soy friki. Le gustan mucho las cosas frikis. Contenidos en este caso, frikis. Era a través de un manga, de un foro de un manga. Bueno, la cuestión es que en nuestra generación, y de hecho en Tercio Milenio Ineunte o Nuevo Milenio Ineunte, Nuevo Milenio Ineunte y Tercio Milenio Adveniente. Bueno, yo creo que es el Nuevo Milenio Ineunte. El Papa San Juan Pablo II ya hablaba de esto, ¿no? De estas búsquedas espirituales Nuevo Milenio, efectivamente. Que son insuficientes, pero que son también pasos, caminos que nos van llevando... pues a saciar ese deseo, ese anhelo de trascendencia que tenemos todos, ¿no? Tercer punto, o sea, el primero era que está escrito en el corazón del hombre, el segundo que es una búsqueda de espiritualidad, y el tercero, en este caso por nuestra parte, tenemos que hacer un acompañamiento sin prejuicios. Y en esto, claro, la Iglesia necesitamos convertirnos. ¿Por qué? Porque enseguida emitimos un juicio moral antes de cualquier otro tipo de enjuiciamiento, es decir, esta persona busca a Dios. Pues nos centramos a veces directamente en lo moral. Esta persona que vive en pecado, esta persona que vive de tal manera, esta persona que ha hecho tal cosa. O sea, no necesita esa persona que le vemos un juicio moral. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona pues seguramente ni esté bautizada. Esa persona ni sea católica. O sea, esa persona ni siquiera conozca lo básico de nuestra fe. Exacto. Como para que conozca y viva nuestra moral. Totalmente. ¿Y no crees que además incluso puede haber el riesgo de lo contrario? Digo, que por ejemplo ahora, Rosalía, en el disco, la portada del disco aparece vestida más o menos haciendo una alusión, una cosa entre una religiosa y la Virgen María, ¿no? Y que de repente habla de su experiencia de Dios y tal. La tendencia que tenemos, que se ha tenido en algún caso, a casi canonizarla ya en vida, ¿no? Claro, no. O sea, nos puede dar incluso nos podemos pasar incluso de frenada, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, todas las cosas hay que medirlas en su justa medida. En su justa medida. Y con esto me refiero que este acompañamiento tenemos que hacerlo sin prejuicios de personas que no conocen lo mínimo de la fe. O sea, no tienen una cabeza cristiana, no tienen una cabeza católica. No dar nada, por supuesto. Claro, no podemos dar nada, por supuesto, en este acompañamiento. Entonces, cuando vemos que hay gente que busca un sentido espiritual, pues a veces tenemos que acompañarles para descubrirle que nuestro Dios es un Dios personal, no es una energía, sino que Dios es alguien que tiene rostro, que nos ha amado, es el creador, también es el redentor. Y todo este camino hay que realizarlo. Por eso, a nivel de iglesia, necesitamos vivir una conversión muy fuerte. Porque enseguida enjuiciamos a la gente. Sí, tendemos sin acompañarla en este camino. Claro, tendemos enseguida a ya poner la etiqueta. Claro, sobre todo cuando venimos de una sociedad como era la nuestra de cristiandad, que en teoría todo el mundo tenía que conocer, todo el mundo tenía que saber, todo el mundo tenía que vivir, pero ahora absolutamente no hay que dar nada, por supuesto. Nadie sabe, nadie conoce, nadie vive, claro. Y tienes que construir desde cero, ¿no? Claro, yo creo que ahí necesitamos cambiar el chip. De hecho,
de spoiler, de eso te quería hablar yo en La Cabra la semana que viene en Pasando Cabras. Bueno, pues ya lo sabemos ahí. Seguimos en Radio María. En cuarto lugar, me parece también muy interesante, además de este acompañamiento sin prejuicios, en cuarto lugar viene el tema de cómo respondemos como iglesia ante todo esto. Sí, totalmente. O sea de hecho, que... el otro día, en ese programa que mencionabas antes, que nos entrevistaron a ti y a mí, sí, los dos coincidimos en decir lo mismo. Sí. Sí, sí. Porque es un tema muy bien. O sea, Dios está actuando, el Espíritu Santo está moviendo algo. Está suscitando ahí. Pero nosotros como iglesia que estamos a por uvas, estamos acompañando, porque a veces en la iglesia tenemos la costumbre de solo recoger frutos, ¿no? Claro, pero este camino es un camino largo, con la gente que tiene sed de Dios, que busca a Dios. Claro. Y significa a lo mejor generar nuevos espacios, nuevas estructuras, nuevas formas, cosas que desconocemos. Nuevos métodos. Hay que ser creativos. Claro, y antes la gente de decirle venga a misa todos los domingos, o pues a lo mejor hay que hacer como un estadio intermedio, un atrio de los gentiles, un precatecumenado, una barca. O sea, tenemos que, claro, gracias a Dios, fíjate, la iglesia en esto es sabia y es vieja, ¿no? Y como todos los viejos, tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, en los primeros siglos, toda esa gente que provenía del paganismo, se generó una institución que fue muy potente, que llega hasta nuestros días, que es el catecumenado, ¿no? Que tiene etapas, tiene momentos. Todo el precatecumenado, que es donde se insertaría ese primer anuncio. O sea, ¿no? Con detalles tan significativos como, por ejemplo, que durante la liturgia los catecúmenos se iban. Sí, llegaba el momento de la liturgia eucarística, después de la liturgia de la palabra. ¿Y cuántas personas realmente que están en una situación menor que el catecumenado los tenemos y ahí, bueno, pues nada, venga, vete a adoración eucarística? Lo que pasa es que nos tenemos que dar cuenta también de que han pasado los años. Que no vivimos en un mundo precristiano, sino que vivimos en un mundo postcristiano. Claro. Y estos matices son importantes. Entonces, tampoco podemos insertar el catecumenado pues como lo vivía la iglesia de San Ambrosio en Milán. Pues a lo mejor no podemos, evidentemente. O sea, han pasado ya 1700 años de historia. Pero entender la gradualidad también del acercamiento. Efectivamente, esa es la clave, que tiene que ser algo gradual. Y entonces significa que la iglesia tiene que generar esos cauces que ahora mismo en general no tenemos. Claro. Y que solucionamos de una forma, yo diría que despachamos, ¿no? Casos concretos de gente que busca, te doy unas charlitas y tira para adelante, ¿no? O sea, como una cosa así está muy desafortunada, ¿no? Sí. Y que tenemos que generar ese acompañamiento que sea un acompañamiento fuerte, ¿no? Y en último lugar, porque yo creo que ya no nos queda mucho tiempo, después de estos 4 puntos, te lo recuerdo porque así también hago yo memoria. Lo primero, que está inscrito en el corazón del hombre. Lo segundo, la búsqueda de espiritualidad, tal y como se genera, a veces de forma institucional. En tercer lugar, acompañar sin prejuicios. En cuarto lugar, la iglesia, cómo respondemos, generar estos nuevos cauces. Y en último lugar, simplemente señalar un dato que es muy llamativo, que está siendo como muy común a todas estas búsquedas. Y es que las propuestas verdaderas atraen. ¿A qué me refiero con esto? Llama la atención, por ejemplo, Rosalía, la que tú citabas antes, hace todo este camino acompañada no de cualquiera, sino de los místicos. Claro. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Hildegard de Bingen, o sea, de repente ves que ella se mete en los... Y se mete a high level. Claro, en los místicos, en los grandes, ¿no? De repente otros conversos comienzan a estudiar teología, o sea, o gente que se convierte, de repente comienza a utilizar cosas que son muy identitarias. Comienzan a llevar rosarios, portar agua bendita. Cosas que yo diría que en algún momento nosotros le hemos dado poco valor. Sí. Poco valor y hemos preferido como iglesia, no sé... Yo lo digo porque es algo, para mí es un referente, ¿no? Álvaro Ginel, este salesiano pastoralista catequeta. El gran catequeta. El gran catequeta, ¿no? Que él decía, no sé cómo hemos sido capaces de cambiar en nuestra liturgia la palabra de Dios por poemas bonitos o textos que alguna parroquia se hace, ¿no? O se hizo. Yo me acuerdo, ahora ya no tanto, ¿no? Que de repente perdíamos lo identitario para introducir otras cosas que nos parecían más chachis o más de la época. Yo me acuerdo, siendo diácono en una misa de la mañana de Navidad, yo te lo conté alguna vez, que me levanté y me fui. Sí. Porque en lugar del Evangelio, en lugar de proclamar el prólogo del Evangelio de Juan,
una poesía compuesta por el propio sacerdote. Claro. Y yo, que no había llegado a concelebrar, bueno, a hacer de diácono en esa misa, llegué al banco y dije, me da tiempo a llegar a la misa de una a la parroquia de al lado. Me levanté y me fui. Directamente. Claro, y a mí me parece un tema interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos dan un bofetón a nosotros como iglesia, porque a veces hemos abandonado lo más identitario, ¿no? Oración, y de repente nos flipamos con la oración oriental. De repente ves que esta gente valora la oración vocal. El rosario, que es la oración de los pobres, de los sencillos. Sí, sí. El agua bendita, que nosotros no le damos valor. Y ellos dicen, no, el agua bendita ayuda contra la tentación, ahuyenta la presencia del demonio. O sea, creemos en eso, ¿no? Sí, Pues sí. me llama mucho la atención, sin en esto ser un exagerado, pero luego hay gente que exagera, pero sí el recuperar todos estos elementos tan identitarios, ¿no? La mística, o sea, los grandes místicos. El boom, lo hablábamos antes, que veníamos hacia aquí, el boom, por ejemplo, del vocacional de la vida de clausura. Sí. Porque representa un estilo de vida muy auténtico, ¿no? Y muy verdadero. Entonces, bueno, pues esas cosas también son importantes, ¿no? Y cuando nace además el monacato, nace en un momento en el que... Muy semejante a este. Muy semejante, eso, que se había diluido porque ya era religión oficial, el cristianismo ya no se vivía con radicalidad. O sea, Benito se exilia, se autoexilia de alguna forma a Subíaco, porque llega a esa Roma recién convertida, Claro. o que hacía poco que se había convertido, hace 100 años más o menos que había caído el imperio y que no le gusta nada. Siente la necesidad de vivirlo con radicalidad. Bueno, pues estas notas te doy Pues muchas gracias, para hablar de la sed Javi. de Dios. Pues muchas gracias por compartir con nosotros un tema que además está tan en boca de todos, Sí. y que yo creo que es bueno que nos paremos, que no hagamos ni fuegos artificiales, ni lo miremos con escepticismo, ni lo que lo miremos como si esto fuera de repente el nuevo resurgir, ¿no? Que hay que mirarlo también con cierta objetividad. Podemos recomendar ese artículo que hablábamos también de Olaizola. Olaizola muy bueno, en Pastoral, SJ, que yo creo que merece la pena que escuchar. se llama La Puerta Estrecha. La Puerta Ancha. La puerta ancha, sí, que es muy interesante. La Puerta Ancha. Sí, haciendo el juego de palabras con la puerta estrecha del Evangelio. Del Evangelio. Y nada, nos vemos. Este mes te tengo que dar trabajo doble. Pero el sueldo es el mismo, ¿eh? Bien, pues nos veremos a final de mes. A final de mes, el día 30 de diciembre, nos volvemos a encontrar. Muy buenas noches, Mercedes de Castro, una edición más de Agora Universitaria aquí en Culturarte. Buenas noches, Ricardo. Este programa en el que hablamos, esta sección del programa en la que hablamos, pues bueno, desde este año hemos decidido coger productos culturales y traerlos a que nos abran un pequeño debate, ¿no? Efectivamente. Hemos hablado ya de las guerreras K-pop. Sí. No sé Estoy por- muy contenta de haber hablado de esa película, la verdad. También el Club de los Asesinatos de los Jueves, hemos hablado. Muy interesante. Y este mes, porque noviembre fue un mes movidito, Sí. vamos a hablar de la Rosalía. Tra. Tra, ¿no? De la Rosalía tra, Sí. de la Rosalía la de ahora, porque claro, en Galicia tenemos un problema. Cuando hablamos de Rosalía, Claro, ahí entramos nosotros en tenemos confusión. Tenemos que especificar. una Rosalía, la gran Rosalía. De Y hecho- no esta Rosalía. De hecho, alguna amiga que le decía, no, voy a ir a hablar de Rosalía, y dice, ¿de Castro? Y yo, no, la Rosalía. No, de Castro eres tú. Efectivamente. Bueno, y vamos a hablar del disco de Rosalía y ya hacemos spoiler. También vamos a hablar de la peli de los domingos en la siguiente edición de Enculturarte. Efectivamente. Y queremos que sea como... Todavía la tengo que ver. Sí, queremos que sea como una... Bueno, un diálogo, porque claro, ahora ser cristiano dicen que se ha puesto de moda. Sí, pero claro, al mismo... Es muy curioso todo ese fenómeno. Sí. Sí, o sea, lo bueno que tienen las redes sociales es que se visibilizan muchas cosas y sobre todo también han empezado a salir, no ahora, o sea, ya lleva un tiempo, ¿no? Pero cada vez hay más influencers católicos, cristianos. Sí. Bueno, ya hemos hablado también en el programa de las guerreras K-pop, de la música cristiana, por ejemplo. Entonces, al final, oye, pues se está dando una visibilidad y pues está muy bien. Sí, o sea, y yo creo que es bueno, sobre todo el hecho de que se inicia, es como que se va empezando a hablar, a hacer una conversación también, hace muchas veces que
como que no se termina a hablar abiertamente, ¿no? Sí. De si uno es cristiano o no, y el hecho de que personajes como Rosalía pues hablen de su experiencia de Dios, que puede ser cada uno, ya no vamos a juzgar qué tipo de experiencia de Dios tiene cada uno, ¿no? Pero que hablen abiertamente de eso, no solo ella, sino René Zeta, el podcaster, o Daddy Yankee cuando públicamente en medio de un concierto dijo que había entregado su vida a Jesús, y cosas por el estilo, por lo menos Sí. hacen que la gente pierda el miedo o el prejuicio a decir que es cristiana, utilizando una expresión un poco fuerte y que saca de contexto y que tal, que la gente no tenga miedo a salir del armario Sí. o de salir de la sacristía. Sí que la verdad que está guay porque es un cambio generacional, a lo mejor podría decirse, de que hemos pasado de, bueno, como dices tú, de ese miedo o de que directamente la gente cuando hablaba de este tema ya era para ponerse a favor o en contra y de una manera como muy radical, muy fuerte, tra-tra. Perdón, para los que no sois, estaba haciendo así un gesto con las manos que recordaba lo del tra-tra. Y entonces ahora ya se ha pasado a, vale, sí que tengo una idea ya sobre este tema, pero más abierto al diálogo, más a, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿O qué experiencia tienes tú sobre este tema? Entonces, está muy bien. Hace unos 15 días, una cosa así, nos entrevistaron a Javi y a mí para un programa de la televisión de Galicia. Y precisamente es un programa estilo informe semanal, y nos entrevistaban pues precisamente por este tema, ¿no? Por la vuelta a lo sagrado de los jóvenes. Y es cierto que todos nosotros tenemos pues un anhelo de trascendencia que Efectivamente. está metido en el corazón del ser humano, ¿no? Sí. Y que a lo mejor en otras épocas se nutría pues de otras formas. Claro, al final también la gente, pues la sociedad es un poco lo que les van dando respuestas a esas necesidades de trascendentalidad que tenemos. O sea, y al final la gente de ahora está un poco como de vuelta de experimentar respuestas que les han dado, ¿no? De pues lo del material o la búsqueda del placer inmediato, tal. Al final te das cuenta de que eso no te llena. Claro. Con lo cual buscas algo más y se van buscando respuestas, y también se van buscando respuestas, por un lado, a un misticismo sin Dios, que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el tema del New Age, o pues los adivinos, el tarot y todas estas cosas, o también buscar respuesta en Dios, un misticismo con Dios. Sí, a veces no sabemos encontrar el camino, pero por lo menos lo vamos buscando. Y Sí. yo creo que es importante. Es De lo hecho, más interesante, me parece a mí. Es muy interesante que en las últimas semanas en la capilla universitaria, aquí tanto en Santiago como en Coruña, ¿no? Nos hemos encontrado con gente que ha aterrizado por primera vez. Nosotros tenemos la costumbre de preguntarle, oye, ¿vienes por primera vez? Preséntate, ¿no? Sí. O sea, es lo normal. O sea, quién eres, o sea, tu nombre, qué estás estudiando, qué estás haciendo, porque hay también gente que ya está trabajando que viene a la capilla universitaria y que está empezando a participar en cosas y que dicen que vienen a la capilla universitaria porque, claro, tanto revuelo les genera curiosidad. Entonces quieren ver qué está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy importante es que yo creo que mi generación, los millennials, y la generación de Javi, la generación X, bueno, nuestra generación, los millennials, que tú también eres tardo millennial, pero Sí, millennial, crecimos con muchos prejuicios. E incluso hacia nosotros mismos. Sí. O sea, era el no, es que voy a misa el domingo, y era como, sí, pero no te enfades conmigo. Crecimos con muchísimos prejuicios, quizás como herencia también de los errores que a lo mejor se pudieron cometer en décadas pasadas. Y sin embargo ahora la generación Z, y mucho menos la generación alfa, está desprovista de esos prejuicios. Eso es fantástico. Entonces al final, mira, eso también ayuda a que no haya tanto pudor a la hora de hablar de la propia fe, ¿no? Pero bueno, que es importante ver cómo estas figuras públicas pues dan la cara y eso anima a otros a que puedan dar la cara. Sí, fíjate, me preguntaba hace poco un señor que conocí por una conferencia así de historia, tal, y me preguntaba, dice, ¿tú crees que Rosalía, o sea, que esto es, porque decía, estamos en un momento de incertidumbre y entonces los jóvenes buscan respuestas y normalmente buscas como una seguridad, ¿no? Y que él como que le estaba quitando legitimidad al hecho de la búsqueda de la trascendentalidad, porque era simplemente una búsqueda psicológica de seguridad.
y que si Rosalía no se estaba aprovechando de ese tema. En plan, como está de moda, pues yo saco un disco sobre este tema y así vendo más. Y claro, a mí me parece que eso... Pero lo que ha puesto de moda, o sea, lo que ha hecho que se ponga de moda es, por un lado, la peli de los domingos. Sí. Que se ponga de moda, me refiero a que esté en el debate, que esté en el candelabro, Público. como dijo aquella, en el candelero. Pero ¿quién había sido? Sofía Zamazácatos, la que está en el candelabro. Bueno, da igual, cosas de boomers. Fue la peli de los domingos y el disco de Rosalía. Sí. Que salieron con 15 días de diferencia. O sea, Sí, que no da tiempo, porque en 15 Rosalía ha días tardado... no compones y cantas y grabas Exacto, un ha vídeo. tardado 3 años en hacer este Claro. disco. Además, técnicamente es brutal. Es brutal y se nota que hay una investigación y una preparación de cómo presentar este tema y que ella lo vive. O sea, yo por eso le decía, digo, a ver, sí que es verdad que la sociedad se mueve en una dirección y esta mujer está en la sociedad, obviamente bebe de lo que hay en la sociedad y ella lo vive y lo transmite. Y me parece que el disco está tan bien preparado que es honesto esa inquietud que ella está mostrando ahí, esa vivencia, esa experiencia que tiene lo trascendental de Dios, de la búsqueda pues de esas respuestas, porque además, bueno, yo os recomiendo de verdad el disco, es brutal, a mí me ha gustado muchísimo. Y entonces como que ella cuenta que ha estado mirando de varias santas, no sé si, bueno, muchas santas, pero lo que ella llama santas, ¿no? De mujeres, de cómo viven la espiritualidad, estas mujeres de todo el mundo, y de hecho habla como en 13 idiomas en el disco. Sí, o sea, y yo creo que puede haber algo de eso, que también cuando unas convicciones firmes, unas convicciones te aportan seguridad y que hay un cierto desencanto con el mundo que empuja a la búsqueda de otro algo diferente, ¿no? Y eso es cierto, o sea, y de hecho es algo que tenemos también que saber encajar en nuestro acompañamiento, en nuestra pastoral, ¿no? Esta idea de que el Señor nos ha llamado a estar en el mundo sin ser del mundo, pero que muchas veces tenemos esta tendencia o esta tentación de la huida, del escapismo, y que la fe se puede convertir en un refugio para eso. Y esa no es una fe, o sea, puede ser un motivo, un acicate, pero no debe ser el único propósito de nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto que decía este señor en esa conferencia a la que fuiste, pues tiene su base, seguramente, pero al mismo tiempo, bueno, el deseo profundo de trascendencia es algo que es inherente al ser humano. Y basta hacer un examen de fenomenología, o sea, de fenomenología, de historia de las religiones, historia de la espiritualidad, como en todas las culturas, en todas las generaciones, a través de los tiempos, incluso en una sociedad tan materialista como la sociedad contemporánea occidental, siempre ha habido ese anhelo de trascendencia. Sí. Y cuando se ha aplacado ese anhelo de trascendencia, se ha querido silenciar ese anhelo de trascendencia, el hombre se ha brutalizado. Sí. Aparte. Y además, o sea, es estar triste, estar frustrado. Y se nota. Entonces, claro, yo creo que también la gente joven viene de ese estar frustrado, ese estar vacío, ¿no? Simplemente vivir el momento. Y claro, conoce a otra gente joven que tiene fe, que están alegres, no sé. O sea, no estoy diciendo que los que no tengan fe estén tristes siempre, perdón, o sea, por favor. Pero me entiendo que yo veo los jóvenes de la capilla, bueno, y mis amigos mismos, o sea, que tienen como esa alegría de fondo, que no es estar siempre jiji jaja, sino esa esperanza, ese saber enfrentar también las dificultades, sabiendo que no estás solo, no sé, que eso contagia. Sí, o sea, y la fe en el fondo lo que propone o lo que nos es encontrar el sentido último de nuestras vidas. O sea, encontrar a Dios es encontrar a aquel para quien hemos sido creados, o sea, por quien hemos sido creados y para quien hemos sido creados, ¿no? Entonces, en el fondo es lo que tendría o lo que debe hacer encajar todas las piezas de nuestra vida, ¿no? La fe es, digamos, el sustrato del resto de dimensiones de nuestra vida. Cuando se ha querido silenciar esa búsqueda espiritual con el dinero, el placer u otras... El poder, el triunfo profesional. Las ideologías, ¿no? Al final... Basta mirar el siglo XX. Y volviendo a Rosalía en una... Y la Rosalía. Y volviendo a una entrevista que le hicieron poco antes de que saliera el disco, que de hecho nos quedamos... Y yo me quedé así como, uy, no sabía yo esta versión de Rosalía, que ella decía que para ella siempre Dios ha estado presente, que
Y decía una frase no literal, porque más o menos de lo que me acuerdo, de que todos tenemos un vacío interior y que ella solo lo ha podido llenar con Dios. Entonces, claro, o sea, es así. Sí, y luego, pues eso, pues hay que tener también su cierta prudencia, ¿no? Porque luego, como decía antes, pues todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues ella ha confesado esto. Esto no quiere decir que Rosalía sea santa, ni que a partir de ahora vaya a llevar una vida, no sé, la que esperaríamos de una persona sí, a lo mejor ni católica siquiera convencida. exactamente, ¿no? Pero al menos nos permite o da visibilidad o quita el miedo a hablar abiertamente estos temas. Y abre ese debate, ¿no? Es fascinante, y de hecho de esto que hablaremos el 30 de diciembre en el próximo programa, cómo tanto el tema de Rosalía como la película, los domingos, de repente todo el mundo, periódicos de derechas, de todo tipo, periódicos de izquierdas, periódicos regionales, periódicos de tirada nacional, no sé si hasta los periódicos deportivos, porque yo no los veo, no los leo porque solo hablan del Barça y el Madrid. A mí son dos equipos que no me interesan, pero seguro que en los periódicos deportivos también apareció. En TikTok, en Instagram, influencers. Este tema. En la tele, en este tema. Y a mí una cosa que me ha fascinado, me he visto así varios vídeos, en concreto del CD de Rosalía, de cómo lo analizaban, pues claro, por un lado a nivel del contenido y por otro a nivel de la técnica, musical, de la forma. No solo de la música, sino también del lenguaje utilizado y de los colores utilizados. Cómo eso a la vez transmites, por ejemplo, una cosa que yo no me di cuenta, que hablaba una chica que habla siempre de los colores, es experta en este tema. Hay que llenar contenidos en Instagram y en TikTok. También es por eso. Bueno, también. Pero la cuestión, que hablaba por un pequeño detalle, no sé, me gustó y por eso lo quiero compartir, que yo no me había dado cuenta. En la portada sale ella con el tocado como imitando a una monja. Y como el tema va de lo místico, lo sagrado de Dios, los labios de ella están pintados en dorado, que es un color que está asociado normalmente a lo divino, ¿no? A lo sagrado. Entonces, no sé, me pareció Capítulo detalles primero así. Del Apocalipsis, ¿de qué va vestido el que se le aparece al vidente? De dorado. Es el color de Dios, el dorado. Sí. Entonces, no sé, me parece así muy interesante. Hay muchas cosas muy interesantes sobre este CD. Pues Mercedes, muchas gracias. Como siempre, vamos a terminar en Culturarte poniendo una canción, pero no va a ser del disco Rosalía. Ah, no, me cachis. De hecho, este zumbido que seguramente estén escuchando no es que esté funcionando mal la radio ni nada. Es así como comienza una canción que se llama In the Beginning, en el principio, que es, como sabéis, es las palabras con las que empieza la Biblia, del grupo Génesis. Yo creo que es todavía cuando estaba Peter Gabriel como vocalista principal, luego vino Phil Collins, y que está inspirada en el comienzo del libro de Génesis, valga la redundancia, en un disco que se llama Del Génesis al Apocalipsis. De hecho se llama ese disco. Así que nada, os dejamos con In the Beginning de Génesis, que de hecho el zumbido que escuchaban pues tiene que ver con el caos primigenio al que Dios lleva poniendo.
vamos a concluir este primer Agora Universitaria de diciembre pues con esta sección que dedicamos a testimonios de vida universitaria, también de vida de fe, que le llamamos Univibes, y damos la bienvenida a un buen amigo, a Luca Picotti. Buenas noches, Luca. Buenas noches. ¿Qué tal? Luca es romano, o sea, italiano, romano, y eres doctor en matemáticas y doctor en física, y trabajas en el observatorio de la universidad, ¿es cierto? Sí. Y esto es interesante porque pues muchas veces quizás este ateísmo moderno contrapone, ¿no? Un estudio serio científico con una vida de fe, y tú puedo dar testimonio que en las dos cosas pues las llevas muy a la par y muy en equilibrio, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo aterrizaste tú en el campo de la ciencia y cómo eso se va también equilibrando, va dialogando con tu vida de fe? Empezamos diciendo que desde niño me gustaba siempre ver el cielo, sobre todo en las noches de verano, cuando el cielo estaba despejado, y tuve esta afición astronómica. Y luego, cuando empecé la universidad en Roma, en la Universidad de La Sapienza, quería matricularme en la Facultad de Astronomía y Física. Y luego crecí en una familia creyente, cristiana, y mis padres desde niño me empezaron a enseñar las oraciones, ir a misa todos los domingos. De hecho, soy también monaguillo desde 8 años prácticamente. Y lo sigue siendo, porque es mi jefe de monaguillos en la parroquia, o sea que sí. O sea que para ti, de forma natural, la contemplación pues en este caso la contemplación de las estrellas, la contemplación de la naturaleza y la vida de fe han ido siempre de la mano, ¿no? Sí, porque muchos pueden pensar que no pueden convivir. Sí, convivir. De hecho, tenemos también ejemplos. Ahora me viene a la cabeza Galileo Galilei, que estamos en 1600-1700, que en ese periodo hubo el debate entre si la Tierra o el Sol estaba en el centro del universo, y Galileo tuvo que demostrar el contrario, porque iba contrario a las Sacras Escrituras. Sí, no, y en tu campo, en la astrofísica, pues un buen ejemplo es George Lemaitre, que era un monje benedictino, si no me equivoco, y que es el padre de la teoría del Big Bang. O sea que en el fondo, pues grandes ejemplos de que se puede ser cristiano y se puede ser científico. Aquí en España, falleció hace unos añitos ya, si no me equivoco, a lo mejor está vivo y lo acabo de matar, el padre Carreira, padre Manuel Carreira, jesuita, que trabajaba en el observatorio de la NASA en Nevada, ¿no? Y de hecho el Vaticano, el observatorio del Vaticano en Nevada, que trabajaba también para la NASA, pero el observatorio del Vaticano, que de hecho es uno de los observatorios más importantes del mundo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué dirías a esta gente que intenta contraponer, ¿no? Que intenta contraponer la ciencia con Dios, que incluso a veces parece como que en determinados discursos apologéticos, como que Dios se esconde en las incógnitas de la ciencia? Entonces, a medida que la ciencia va despejando determinadas incógnitas, como que Dios le vamos dejando el hueco cada vez más pequeño, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta gente que a lo mejor cree que no pueden convivir fe y ciencia? Creo que, aunque pensemos que Dios está lejano, pero Dios está siempre presente en nuestra vida. De hecho, ahora estamos en el periodo del jubileo del Año Santo. Estamos ya en el final. Sí, el 31 de diciembre acaba. Sí, bueno, ya el 26 empieza a haber alguna celebración de clausura, ¿no? Pero sí, estamos ahí al final ya. Entonces, si tenemos fe y podemos amar a Dios, aunque parece que no esté. Sí. De hecho, quiero hacer un ejemplo.
En 2022 tuve un gordo problema de salud. Lo sabemos, sí. Y con mi fe también salí adelante y ahora estoy aquí. Estás aquí, estás bien, de salud y la verdad es que es una alegría haberte podido recuperar porque sí que lo cierto es que tu testimonio, pues a pesar de, pues de las dificultades, porque al final vienes de otro país, hablas en un idioma distinto normalmente, pues sigue siendo pues muy bueno para la gente que a lo mejor estando en la universidad se puede plantear estos temas, ¿no? Y además estoy asistiendo los miércoles a la capilla cuando el trabajo me lo permite y es un buen centro de referencia para universitarios. Exactamente. Bueno, Luca, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este breve testimonio en este penúltimo Ágora Universitaria del año y nada, que tengas un buen final del Adviento. Nos queda casi todo el Adviento todavía, que queda prácticamente 20 días y que tengas una muy buena Navidad. Igualmente. Como siempre, agradeciendo a Javi y a Mercedes, que ya nos acompañan como regulares en nuestro programa, y en este caso también a Luca Picotti, llegamos al final de este Ágora Universitaria, esta edición del 2 de diciembre, y nos volveremos a ver en 4 semanas. Eso significa que en este mes de diciembre tienen ración doble de Ágora Universitaria, porque volveremos a vernos el día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre, a medianoche del 29 al 30, ahí podrán escuchar también Ágora Universitaria. Mientras tanto, si quieren volver a escuchar este programa, si se lo quieren recomendar a un amigo o lo que sea, pueden ir a la sección de podcast en la página web de Radio María, en radiomaria.es/podcast. Allí buscan Ágora Universitaria y podrán encontrar el enlace para escuchar de nuevo este y los demás programas de Ágora Universitaria y para poder recomendárselo también a otras personas. Si tuvieran algún comentario que hacernos, pues está abierta nuestro correo electrónico agorauniversitaria@radiomaria.es y también pueden encontrarnos en las redes sociales de la Delegación de Universidades y Cultura, @DPUSantiago, en Instagram, en Facebook, allí donde nos quieran encontrar. Soy Ricardo Sanjurjo y les deseo a todos que este camino del Adviento sea para nosotros también un camino en el que podamos terminar llegando a la meta, que es encontrarnos con Jesús. Les deseo unas felices Navidades, así por anticipado, aunque nos volveremos a ver ya durante el tiempo de Navidad, ese día 30 de diciembre. Que tengan muy buenas noches. Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.